Hermanos, nosotros estamos en marzo y es un mes muy especial para nosotros porque este mes de marzo ese mes de marzo se celebra nuestro segundo aniversario, ¿cierto? El fin del mes. Y en los domingos que anteceden nuestro aniversario vamos a reflexionar un poco sobre qué los cristianos deben, o cómo deben ser, o cómo deben actuar los cristianos, cómo debe ser, o cómo debe entenderse la comunidad cristiana en el mundo en que vivimos. No solamente por el tema de la contingencia, sino que por el mundo ser como el mundo es. Y debemos meditar un poco sobre el papel de los cristianos en una sociedad secular. Y vamos a meditar en varios textos del Nuevo Testamento que hablan sobre quiénes somos en Cristo, por Cristo o en el nombre de Cristo. Vamos a comenzar ahí con el texto de Mateo 5, de los versículos 13 al 16. Nosotros siempre utilizamos la versión Reina Valera. Por si usted busca ahí en su propio celular, usted puede encontrar también en esa versión o en la lectura que hacemos en otros momentos del culto. El texto dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En esa mañana, meditando sobre ese texto, vamos a conversar un poco sobre cómo la iglesia efectivamente se transforma o trabaja para ser una iglesia que es una influencia positiva en la sociedad. Se habla mucho de la influencia, de la poca influencia que la iglesia puede tener en la sociedad, sobre todo en la sociedad chilena, en los diversos aspectos, en el aspecto político, en el aspecto socioeconómico y todo lo demás. Pero cuando nosotros pensamos en influencia, hoy día tenemos que comenzar hablando sobre los influenciadores digitales, los famosos youtubers, ¿cierto? Los youtubers. Es interesante porque obviamente una tendencia contemporánea nació con el advento de la comunicación facilitada por canales como YouTube, Instagram y otros, pero es una carrera. No creo que haya un curso universitario para eso, pero yo creo que está en vías de, pero es una profesión. Y muchos jóvenes, cabros, hombres, mujeres, y incluso personas más mayores, uno piensa, no, son puros cabros. No, tenemos adolescentes, ¿sí o no? Unos adolescentes ahí haciendo videojuegos y todo lo bla. Y tenemos gente muy mayor haciendo videos muy interesantes. Esas personas, con el expertise de ciertas áreas, pasan a generar una mayor influencia en otras personas. Y yo busqué qué significa, qué sería un influencer. Y en la internet me dice que influencer es la persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en las redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. En otras palabras, el buen influencer es aquel que vende, ¿cierto? Entonces, vivimos en una sociedad que de una u otra manera tenemos nuestros influenciadores. Somos influenciados por ciertas personalidades. De repente, si uno quiere meterse en un tema cualquiera, no sé, si yo quisiera ver un tema sobre deporte, buscaré escuchar en las redes personas que son expertas del tema. Sean ellos profesionales, comunicadores del mundo del deporte o simplemente aficionados o no, con tanto que la persona tenga buenas informaciones y uno va escuchando y la medida en que esa persona va ganando terreno e importancia, él pasa a ser un importante influenciador digital. El tema es que el tema de la influencia no nació ahora, ¿cierto? Siempre hemos sido influenciados. El tema es que los canales eran diferentes. Cuando se habla de influencia, se habla de la iglesia, ahí parece que hay un problema, ¿no?
¿Cuál es la influencia de la iglesia en la sociedad? ¿Cuál es la influencia de la iglesia en el mundo? ¿Cuál debiera ser? Y hay muchas teorías divergentes sobre el tema. Porque en la sociedad secular en la cual nosotros vivimos hay un pensamiento bastante consolidado de que el cristianismo, si no es obsoleto, es una amenaza. Si no es algo irrelevante, es algo a lo cual hay que destruir. Y parece que estoy exagerando, pero es exactamente así como vivimos en nuestros días. Y la iglesia tiene que aprender a reaccionar al contexto en el cual ella vive. Y hay dos posturas que se han consolidado a lo largo de los siglos sobre la influencia de la iglesia en la sociedad. Después, ojo, todo eso después del Renacimiento, después del Iluminismo. Toda esa era post la era donde la iglesia sí ejerció una influencia bastante importante en la dinámica social. En esa era donde se separó lo sagrado, lo espiritual de lo material, es donde la iglesia ha enfrentado problemas en plantearse una postura en la sociedad, y es ahí donde nosotros estamos. La iglesia normalmente tiene o utiliza dos caminos. El camino más común, que muchos de nosotros conocemos, es el camino de la típica religiosidad. El camino de la típica religiosidad es ser un estilo de iglesia que normalmente es poco reflexiva, no necesariamente una iglesia que está preocupada en investigar, en conocer, en profundizarse, en ver dónde se conecta ciencia y religión y todos esos temas. No, poco reflexiva, quedamos con lo básico. Es una iglesia que tiene una tendencia a ser más reclusa, encerrada. ¿Cierto? Estamos aquí en nuestro mundo, aquí estamos seguros. Afuera es otro tema, aquí es nuestro gueto. Es esa cultura de gueto que va generando cosas muy interesantes, porque esa cultura de gueto genera toda una serie de aspectos de estilos de vida. Entonces ya va a haber la ropa del canuto, la música del canuto, las comidas del canuto y todo así. Aquí en Chile no se ve tanto, pero por ejemplo en Brasil se ve tiendas de ropa para cristianos. O tienda de ropa evangélica, así, tal cual. Tienda de ropa evangélica, tienda de moda evangélica. De hecho, ojo, es dentro del mercado de moda en Brasil. El mercado de moda evangélica es un rubro. Parece broma, ¿no? Pero es así. Y usted va y usted encuentra ropa de mujeres y hombres evangélicos. ¿Okay? También hay, obviamente, la música. Y yo me acuerdo, no soy de escuchar canciones así como de reggaetón y todo el tema, pero en uno de esos viajes con One Hope, estábamos en una iglesia y ellos estaban tocando una canción que era una canción cristiana en un estilo reggaetón. Y yo escuchando, ok, o sea, no tengo ningún problema, son ellos. Y era un grupo de jóvenes, está bien. Llegando a Chile, pasado algunas semanas, meses, yo escuché esa misma canción en un mall o por ahí. Y dije, y me di cuenta que no era la alabanza de los cabros. Ellos tomaron la canción, que era una canción conocida del reggaetón, conocida por el mundo, menos para mí, y ellos transformaron en una alabanza y la cantaban ahí como, ¿cachai? Cambiando la letra, porque tenía que ser una versión apta para canutos. Entonces, esa cultura de gueto es una cultura que tiende a rivalizar con el mundo, desmarcarse del mundo de tal manera que el mundo pasa a ser un enemigo, a ser destruido. Y genera obviamente una especie de victimización que para muchos es bastante importante en la construcción de su identidad. Entonces, esa es la postura de muchas iglesias, de muchos cristianos hoy día. Quizás muchos de nosotros hemos crecido en un contexto donde no puedes escuchar esa música, no puedes ver esa película, no puedes salir con esas personas porque son gente del mundo, son cosas del mundo. No puedes tocar eso. Me acuerdo de que no se podía tocar en la guitarra algunas canciones porque son canciones del mundo, solo puede tocar a la alabanza en esa guitarra. Así, en ese nivel. Esa es una tendencia de responder a cómo debemos relacionarnos con el mundo. La segunda postura es una postura un poco más progresista, que podemos decir así, que ya no es de ahora, obviamente es anterior a eso. El término que yo puse es un término, por poner uno, podríamos poner varios, pero es
la postura que busca generar un puente con la sociedad, pero no un puente a partir de las Escrituras. Es un puente que es sumamente crítico a la propia religión y a la propia iglesia. Es más bien una reacción a la postura tan religiosa de la iglesia tradicional, que busca entonces desmarcarse de eso, para decir, somos canutos, pero somos cool, somos bacanes. No creemos en esas tonteras que creen ellos. Creemos en Jesús, pero no en Jesús light. Y va por ahí. Y va construyendo supuestamente puentes con el mundo fuera del ambiente de la iglesia, pero esos puentes son construidos a partir del cuestionamiento de las bases de la fe cristiana. Entonces, ya no es tan así que los 7 días, los 6 días de la creación, no es tan así que Jesús haya hecho esto, otro, y va cuestionando y va flexibilizando, va transando algunas cosas, como que para poder caerle bien, ¿no es cierto?, a la sociedad que nos envuelve, y va compartiendo entonces un estilo de vida tan similar al estilo de vida secular, que el mundo no es visto como un enemigo, sino que como un amigo. Y es interesante porque en esa intención tanto de bajar perfil a lo dogmático y poner y flexibilizar lo simpático, que de igual manera que la postura anterior cae en lo mismo. Porque tanto una como otra genera una iglesia irrelevante. La iglesia que se cierra en sí misma, ella pasa a ser irrelevante para la sociedad. Pero la iglesia que se abre tanto, que se cae para afuera, ella es igual de irrelevante para la sociedad. Es decir, todas las veces en que nosotros tratemos de, por nuestros esfuerzos, de preservar la relevancia de Cristo, lo echamos a perder. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo es relevante de por sí. Y la palabra es eterna, es permanente, es eficaz, es lo que es. Es por eso que cuando vamos al Sermón de la Montaña, vamos ahí a la meditación de Jesucristo, hablando sobre ¿qué? Nuevas leyes, flexibles. No, Jesús no está inventando la rueda acá en el Sermón de la Montaña, sino que Jesús está hablando de los antiguos mandamientos. Y Él no flexibiliza nada. Él los explica y los aplica. Porque lo que viene a decir es una verdad que no cambia con las eras y que no cambia con los tiempos. ¿Qué es lo que es el Sermón de la Montaña? Si usted no está familiarizado, es como nosotros llamamos a los capítulos de 5 a 7 de Mateo, que es una colección que Mateo formó ahí de los discursos de Jesús que tienen que ver con aspecto práctico de la vida cristiana. Entonces ahí en los capítulos de 5 a 7 tenemos una serie de discursos de Jesús hablando sobre la vida práctica. Y él inicia ese conjunto de discursos con lo que se popularizó la expresión de las bienaventuranzas. Bienaventurado o dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, los humildes, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos a causa de la justicia, y todos aquellos que son humillados y perseguidos por causa de Jesús. Él inicia con las bienaventuranzas, explicando ahí a través de esas bienaventuranzas cómo un cristiano debe ser, ¿no es cierto? Normalmente la gente piensa que son varias bienaventuranzas o son varios dichos de Jesús, y uno piensa que yo me encajo más en ese perfil no, yo soy más de los que lloran porque soy muy llorón. Entonces no es así. Él está hablando de un perfil de un único cristiano. O sea, el cristiano tiene que tener todas esas características básicamente, o sea, buscar vivir de esta manera. Y él termina o cierra esa sección con los versículos que hemos leído ahí de Mateo 13, al 5:13 al 16, cuando habla de la sal y la luz del mundo. Muy común entre los evangélicos, ese texto es muy utilizado, muy estudiado,
Y obviamente va a hablar de cómo nosotros debemos ejercer la influencia en la sociedad. Y eso es lo que nos trae a la memoria aquí. Cómo nosotros debemos entender entonces ese texto a la luz de lo que Jesús expone, tanto en los versículos anteriores, como también de lo que estamos hablando acá, de cómo debemos nosotros ejercer nuestra influencia en el mundo. Debemos entender que Jesús aquí en ese texto nos está llamando a ejercer una influencia positiva en la sociedad. Usted se pregunta, ¿pero por qué positiva? Porque puede ser una influencia negativa, y existe. Hay un pastor, no voy a decir su nombre, suele aparecer en los programas matinales, en esos programas faranduleros, así. Ese es el típico ejemplo de influencia negativa. Porque está el que no aporta nada y está el que destruye algo. ¿Cierto? Hay mucha influencia negativa. Hay muchos cristianos que por su testimonio en el trabajo, en la sociedad, entre sus amigos, son una influencia negativa. Sería mejor decir, no digas que eres cristiano. No digas que eres cristiano. Simplemente, no soy nada. Porque son influencias negativas. Nosotros somos llamados a hacer una influencia positiva, constructiva, que aporta, que contribuye, que ayuda. Y eso es importante. Somos llamados a ser positivamente influyentes en la sociedad, ayudar a la sociedad y no encerrarnos en nosotros mismos. Por eso el texto está marcado como está. Y el texto habla de una metáfora que Jesús utiliza, la sal y la luz. Y ese texto nos ayuda a entender 4 cosas. Primeramente, que nosotros seremos efectivamente una influencia positiva en la sociedad, partiendo por el reconocimiento del poder práctico del Evangelio. Partiendo por el reconocimiento del poder práctico del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la iglesia y en la función de la iglesia y nos encontramos con ese texto, vemos que las 2 metáforas que Jesús utiliza, tanto la sal como la luz, son relativas a la función que la iglesia tiene en el mundo. Son no solamente cosas que nosotros somos para nosotros mismos, sino que es lo que nosotros somos para el mundo. Podemos decir que es lo que nosotros somos en Cristo. Fuimos elegidos, fuimos comprados por la sangre, transformados, llamados. Pero para el mundo, Jesús explica, para el mundo ustedes son como la sal, que preserva y que da sabor. Para el mundo ustedes son como la luz. No solamente para que la gente les vea a ustedes, sino que porque a través de ustedes la gente puede ver el mundo como el mundo realmente es. Por lo tanto, Él está hablando de nuestra postura en el mundo, una función, obviamente, de orientación, de construcción, de bendición. Y es interesante porque en ese texto, el poder del Evangelio es destacado llevando el cristianismo a la práctica. Y fíjense qué interesante. Podemos decir y cantar y alabar al Señor porque el Evangelio es poderoso y eficaz. Pero ¿sabe cuándo el Evangelio se transforma más poderoso? Cuando yo, al obedecer a Jesús contra mi propia voluntad, vivo el Evangelio en mi vida fuera del ambiente también de la iglesia. Es así como el Evangelio es poderoso en la sociedad. ¿Cómo la iglesia afecta a la sociedad? Cuando cada cristiano, obedeciendo a Jesús en todos los aspectos de su vida, viviendo donde estén, viven como Jesús les ordenó. Eso es contracultural. Eso es, podemos decir, revolucionario, transformador. Eso es sanador. Eso es profundamente transformador. Por lo tanto, debemos entender que la causa de esa transformación no es porque nosotros somos bacanes, porque somos cristianos de otro nivel o porque nos hemos profundizado en las doctrinas de la gracia, en la teología, en los estudios y somos bacanes. No. El Evangelio funciona y si nosotros obedecemos, el Evangelio funcionará a través de nosotros. Muchos cristianos se complican con el ambiente laboral o con el ambiente estudiantil porque no saben cómo voy a evangelizar, cómo voy a hablar de Jesús. Bueno, comienza por obedecerle a Él en todo lo que hay que obedecer. Comienza por ahí. Y que se te va a surgir en una ocasión explicarte por qué haces así y cómo eres y te vas a hacer mucho más natural.
A veces queremos hablar de Jesús, pero no queremos caminar con Jesús. Queremos hablar de Jesús, pero no queremos imitar a Jesús. Lo que Jesús dice, ustedes son en el mundo una bendición para el mundo cuando ustedes me imiten a mí. Eso es lo que dijo Jesús. Pero nosotros pensamos que solo somos bendición en el mundo si hablamos o si predicamos el Evangelio con nuestras palabras. No voy a decir lo que se dice, predica el Evangelio sin usar palabras, porque no hay como predicar sin palabras. Hay que decir a la gente claramente con todas las letras. Por eso Jesús dice que también somos la luz, no solamente la sal. Pero es muy importante que entendamos eso. El Evangelio es eficaz, es poderoso y es relevante. ¿Cómo hago para que el mundo sepa de esto? Viviéndolo, aplicándolo, aplica en su vida. Aplica en su vida y se va a notar. Ese es el punto. La exhortación aquí es para no negarse a vivir plenamente el Evangelio en la esfera pública, porque pese al contraste con el deterioro del mundo, la vida de los discípulos bendice al mundo. Y ahí viene un punto interesante. Jesús dice, por decir que nosotros somos la sal del mundo, de que nosotros somos una bendición para el mundo que está en decadencia. Esa visión para la iglesia que está encerrada en un gueto es difícil de entender. Tenemos que ser de bendición para nosotros, porque el mundo yace en el maligno, ¿cierto? Se fue. Así que nosotros somos los salvos. Nosotros contra ellos. Y en una dinámica de nosotros contra ellos, ¿cómo voy a bendecir a ellos? No hay cómo. Ahora, en una dinámica donde nosotros transamos los principios fundamentales de la fe, aunque yo quiera bendecir a otros, no puedo. ¿Por qué? Porque la sal la transformé en algo insípido. De eso está hablando Jesús. El Evangelio es eficiente, es poderoso. Por lo tanto, partamos así, reconociendo el poder práctico del Evangelio, entendiendo que, aunque muchos cristianos traten de, al dudar de la eficacia del Evangelio, abrazar una fe, tanto privada aquí para nosotros, y la esfera pública es otra realidad, otros tratando de negar el Evangelio como que suavizando, echando agua al vino, ¿no es cierto? Así como que para hacerlo más agradable y al mismo tiempo echándolo a perder. O sea, no es así. No es así que funciona. Deja que el Evangelio funcione. ¿Cómo? Obedécelo. Obedécelo. Cuando Jesús habla de eso, Él les habla teniendo en mente las bienaventuranzas. Si ustedes son así, ustedes van a actuar como la sal en el mundo. Pero cuando ustedes se niegan a vivir el Evangelio como está escrito, ustedes se transforman como una sal insípida. Y eso es interesante. Yo estuve investigando a raíz de ese mensaje y yo nunca me había dado cuenta de que normalmente la sal no se transforma en algo insípido. Ustedes han visto, ustedes que son cocineros ahí, en alguna ocasión donde la sal pierde su sabor. Yo nunca me había dado cuenta de que es verdad que la sal no pierde sabor. Qué interesante. Jesús habla del poder del Evangelio, mostrando que incluso algo imposible, hacer con que la sal pierda su sabor. Seguramente alguien va a decir, no, si hay un proceso que usted puede sacar, no sé. Pero normalmente la sal no pierde su sabor. Y Jesús muestra el poder del Evangelio así, que nosotros cuando tratamos de utilizar equivocadamente el Evangelio, lo echamos a perder. Lo echamos a perder no el Evangelio, sino que el impacto que pueda tener en la vida de las personas. ¿Me entendí? Por eso debemos partir por ahí y reconocer el poder práctico del Evangelio. Lo segundo es reconocer la decadencia del mundo. Usted va a decir, bueno, eso es fácil, ¿no? Eso es fácil, basta con ir a las noticias, basta con salir a la calle y ver, ¿no es cierto?, cómo está la sociedad. Pero no es tan simple así. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque si bien la sal es para preservar el sabor, implicando en algo que está en un proceso de deterioro, y la luz apunta a iluminar un ambiente donde haya oscuridad, seguramente lo que Jesús está hablando es que el mundo está en deterioro y el mundo está perdido. Por lo tanto, ellos necesitan de estas dos cosas. Necesitan ser preservados, cuidados,
y al mismo tiempo necesitan ser guiados. Hay un aspecto más cognitivo en cuanto a la luz y un aspecto más sensitivo en cuanto a la sal. A lo que voy es, la idea es que nosotros a veces no entendemos la relación nuestra con la decadencia del mundo. Algunos se desmarcan de esa experiencia de decadencia del mundo, como si eso no nos afectara a nosotros, como si nosotros, cristianos, hubiésemos venido de otro contexto, de otro planeta, no de este mundo que está ahí. Y otros, por bajar perfil a la decadencia del mundo, dicen, no está tan mal así. Esos son los problemas típicos de las iglesias. A lo que va es, Jesús apunta que el mundo está en decadencia. ¿Cómo reconocemos eso? Reconocemos al entender que nosotros como iglesia somos el instrumento de Dios para ayudar a los que sufren las consecuencias del pecado. Por lo tanto, sí, la iglesia es también principalmente para aquellos que están sufriendo. Sufriendo ¿por qué? Por las consecuencias del pecado, sufriendo con su propia arrogancia, sufriendo con los abusos, sufriendo con la violencia, sufriendo con la pobreza, sufriendo con lo que sea sufrimiento provocado por las consecuencias del pecado. Para eso está la iglesia. Eso significa ser la sal en el mundo. Significa ayudar a las personas que están en sufrimiento. ¿Cómo? No como una ONG cualquiera, no como una organización civil y social cualquiera, sino que llevando el evangelio en palabras y hechos a esas personas. Porque solamente eso preserva, solamente eso transforma. Eso es entender la decadencia del mundo. Porque cuando entendemos realmente la decadencia del mundo, entendemos nuestra función en el mundo. Solo vamos a poder bendecir correctamente al mundo cuando entendamos que el mundo está enfermo y nosotros somos el instrumento de Dios para ese mundo decadente. La iglesia es la esperanza del mundo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo presente en el mundo. Cristo está obrando, Cristo está actuando, Cristo está aquí a través de ti y de mí. A través de la iglesia de Jesús, restaurando familias, sanando corazones, librando gente de la muerte, de la angustia, de la depresión, del estrés, de la ansiedad, de la miseria, de la pobreza, de la arrogancia, de la sobrepotencia, qué sé yo. Dios está trabajando a través de nosotros, librando a las personas de las amarras de la esclavitud de Satanás. Y tenemos que ser coherentes con eso. Por lo tanto, la llamada para la iglesia es urgente porque el mundo está en decadencia. En tercer lugar, tenemos que entender la importancia de estar en contacto con el mundo. Y aquí es delicado, ¿por qué? Porque a veces no sabemos cómo manejar eso, ¿no? Por un lado, nos restamos mucho porque no puedo contaminarme. Y por otro lado, nos mezclamos tanto que ya ni siquiera somos diferentes. Yo me acuerdo que había un compañero que él dijo que después de tanto tiempo, que él era cristiano y todos se sorprendieron. ¿No? Yo no sabía. Después de años, sí, de mucho tiempo. Así como, ¿para qué nos parece? Y él tomó eso como un halago. Porque era tanto el rancio, tanto el enojo con el estilo bastante sectario de algunos evangélicos, que él quería desmarcarse de eso. Y se desmarcó tanto que era un no cristiano común. De hecho, algunos no cristianos parecían más cristianos que él, de hecho. Es difícil manejar eso y tenemos que entender que es importante, con lo que vemos en el texto, es importante que la iglesia esté presente en el mundo. La iglesia tiene que estar en el mundo, tiene que estar en la esfera pública. Porque la iglesia, como ya dijo un teólogo famoso, es la única institución cuyo propósito es servir y alcanzar a aquellos que no son miembros de ella. Qué interesante. Nosotros tenemos que estar en el mundo porque en el mundo está nuestra labor y nuestro trabajo. Obviamente que como iglesia local nosotros trabajamos para alimentarnos mutuamente, para crecer en comunión, en amor, caminar juntos, todo el tema. Pero tenemos que entender que nuestra misión nos encierra acá. Tenemos que estar afuera, hay que haber contacto. ¿Qué significa eso? La sal no va a tener efecto si ella no está en contacto con la carne. Poca sal puede ser insuficiente. Mucha sal puede
eliminar totalmente la humedad del agua, de la carne que la transforma en algo incluso poco útil para la alimentación. Jesús también habla de la luz. La luz solo sirve si está en un lugar estratégico, pero habla de la luz de dos maneras. Primero dice que es que no hay cómo ocultar la luz de Jesús, como no hay cómo ocultar una ciudad sobre el monte. Está ahí, todos ven. Y no tiene sentido poner una luz debajo de un cajón, porque la luz en sí misma es natural, es natural, es visible. Así como la sal, por sí misma ella hace efecto. Y lo más interesante del contacto con la sociedad es que a veces tratamos de hacer así como estrategias y planes e ideas y todo el tema. Lo que Jesús dice básicamente es simplemente vive el Evangelio allá en el medio. No trates de inventar nada. A nosotros nos gusta inventar planes, ideas y proyectos, estrategias y redefinir cosas. No, simplemente obedece a Jesús en la esfera pública. Y deja que Jesús trabaje. Deja que la luz sea luz. Y deja que la sal cumpla con su rol. Por lo tanto, nosotros debemos hacer el esfuerzo mental de llevar esto para afuera. No para hacer un culto en la plaza pública. Porque a veces pensamos que solo servimos a Jesús cuando hacemos cultos. La parte más difícil de servir a Jesús es transformar lo que cantamos y escuchamos y leemos en actitudes. Decimos aquí, lo que yo soy, te rindo a tus pies. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas que no estamos rindiendo a los pies de Jesús en la vida real. Entonces no basta con cantar, hay que llevar a la práctica. ¿Dónde? No solamente aquí, sino que afuera. En todos los ambientes. Por lo tanto, estar en contacto con la sociedad no significa venderse, transar principios. Todo lo contrario, significa vivirlos en un ambiente donde somos rechazados. El texto mismo habla de eso. No, si usted espera, como los influencers del inicio, ser alabado, seguido, reconocido por seguir a Jesús, te recomiendo que busques otra área de actuación. ¿Por qué? Porque no genera fama, no genera todo el tipo de logros que un influenciador digital pueda conseguir a través de sus charlas, porque hay que decir a la gente lo que le agrada a la gente. Pero cuando uno trata de vivir como Jesús, uno va a decir cosas que sí bendicen a las personas, pero normalmente esas cosas no agradan a la mayoría. Por eso Jesús dijo en los versículos anteriores a esos versículos que estamos estudiando, que ustedes serán perseguidos, pero bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. Entonces, seguramente la importancia de estar en contacto es grande, pero no es para lograr la aprobación de la sociedad, sino que para ser un instrumento eficaz en traer a los pecadores a la conciencia de quién es Jesús, traer a aquellos que están sufriendo a un ambiente de consuelo, de restauración, de perdón, de sanidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a conectarnos con el no cristiano, entendiendo de que Él necesita de Jesús. Y porque Él necesita de Jesús, Él te necesita a ti. Tengan más amigos no cristianos, pero no para ser como ellos, sino que para amar a esas personas como Cristo las ama, entendiendo que ellos sí están perdidos y que no está bien que no creen en Jesús, pero sea una buena persona. Porque buenas personas también se van al infierno, buenas personas también sufren las consecuencias del pecado. Él necesita de Jesús, y porque Él necesita de Jesús, Él te necesita a ti. Y quizás no es casualidad que Dios te haya puesto a ti como un amigo. Eso es estar en contacto con la sociedad. Y por último, tenemos que reconocer que esta influencia es para la gloria de Dios. El texto termina: para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben a Dios. Aquí Jesús, en vez de hablar sobre la cultura de los influenciadores como la nuestra, Jesús habla de los anti-influenciadores, de los que bendicen pero no son reconocidos, de los que realmente aportan, pero que no se llevan los méritos para casa. Porque todo eso es para la gloria de Dios. Y aquí viene el propósito para el cual nosotros existimos.
Muchas de las razones por las cuales nos relacionamos con la sociedad es para ser aceptados por ella. Y muchas de las formas por las cuales nosotros nos restamos de la sociedad es para construir una idea de identidad en la cual nosotros nos sentimos útiles. Jesús está hablando aquí. No piensen en ustedes, porque eso no se trata de ustedes. Eso se trata de la gloria de Dios. Los logros de su obediencia a Jesús no me lo llevo yo, no te lo llevas tú. Los logros de nuestra obediencia a Jesús lo lleva Jesús. Por lo tanto, ¿por qué debemos ser sal y luz del mundo? ¿Por qué debemos influir en la sociedad? ¿Por qué somos llamados a vivir para la gloria de Dios? Dios es glorificado. Y cuando Dios es glorificado, personas son transformadas. Corazones son restaurados. Familias son reunificadas. Personas son libres de las drogas. Personas son libres de un estado de abuso, de destrucción. Dios es alabado cuando vidas son transformadas, para que vean las buenas obras de ustedes. Por lo tanto, hay que ser visto. Qué interesante, ¿no? Porque podemos hacer buenas obras acá y no se ve. Se ve entre nosotros. Pero no es el contexto acá. La idea es para que ellos vean las buenas obras de ustedes. Para que el mundo vea. Hermanos, hay muchas cosas buenas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero hay mucha gente que no sabe. Deja que el mundo sepa lo bueno que Dios es para ti. Deja que el mundo sepa de que las angustias del corazón de tus compañeros no son tus angustias, porque tu Señor te cuida. Tienes un Padre. Tú lo vives, lo disfrutas, pero nadie lo sabe. Deja que tus amigos sepan de eso. ¿Quieres hablar de Jesús? Habla de lo que Él está haciendo en tu vida. Así. No te metas a hablar de teología, discutir teorías, no. Lo que yo sé es que yo no tengo que luchar con eso, porque hay alguien que me cuida. Yo tengo un Padre, tengo un Dios que me ama. Yo tengo una relación con Él. No se trata de religiosidad, no se trata de irreligiosidad, se trata de una vida. Deja que Dios sea visto contigo caminando por la ciudad. Eso sí es ser una influencia positiva. Y tenemos que aplicar eso en nuestras vidas. ¿Cómo? Entendiendo que la única influencia en el mundo es la influencia de Cristo. Él es el único proyecto que funciona. Y el proyecto que funciona para el mundo se llama redención en Cristo Jesús. Ese es el proyecto que funciona. Ese proyecto salva matrimonios. Ese proyecto sana corazones. Ese proyecto restaura sociedades. Tenemos que entender eso y comprar esa idea. Pero también tenemos que sentir nuestro deber al mundo. Debemos al mundo. Hay mucha gente sufriendo que necesita del Evangelio de Jesús. Y no solamente necesitan de las palabras del Evangelio. Ellos necesitan ser tocados por la vida del Evangelio que está en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que irradiar ese Evangelio. ¿Cómo? Obedeciendo a Jesús. Sentir que el mundo necesita de Jesús nos hará más compasivos, más pacientes y menos radiosos, menos odiosos. Pero entender la necesidad del mundo nos hará reconocer con mayor razón la importancia de cuidar la santidad del Evangelio. ¿Y cómo preservar ese Evangelio? Porque es de eso que el mundo necesita. ¿Y qué debemos hacer entonces? La iglesia tiene que empaparse más de Cristo. Parece lugar común, pero es exactamente lo que Jesús está hablando. La luz no es tuya. El poder de la sal no es tuyo. Necesitamos más de Jesús en nosotros. En la medida en que crecemos en santidad, en vez de alejarnos del mundo, bendecimos más al mundo. En la medida en que crecemos en el conocimiento bíblico, en vez de alejarnos de lo que se está estudiando en la sociedad, mejor entendemos la sociedad y mejor podemos explicar para la sociedad cómo ella funciona. Mientras más conocemos a la palabra, mejores ciudadanos seremos. Mientras mejor conozcamos la palabra, votaremos mejor,
serviremos mejor, actuaremos de mejor manera para bendecir, para construir, para aportar, para servir y así ser una influencia positiva. Vamos a orar, vamos a pedir la gracia del Señor sobre nosotros para que Él nos dé de su misericordia y de su gracia en ese momento. Señor,